Comenzamos una nueva clase dentro de la red colaborativa de excelencia docente de la Universidad de Valladolid, en la que intentaremos conocer cuáles han sido las características que ha tenido la neolitización en un territorio de alta montaña. Y ello a partir del análisis de un caso en concreto, los datos extraídos de las excavaciones realizadas en la cueva del Streox, en Sant Feliu de Beri, Bisaurri, en la provincia de Huesca. Y lo primero que tenemos que enseñar o mostrar es a la protagonista de nuestra clase, que no es otra que la cueva del Strox. La cueva del Strox es uno de los yacimientos arqueológicos más septentrionales de la península ibérica y uno de los que se encuentran a mayor altura absoluta sobre el nivel del mar, en concreto a 1564 metros. Está ubicado entre las cabeceras del río Ésera y del río Isábena. Y la verdad es que para acceder a este lugar, si consideramos, como no parece muy arriesgado, que los ríos pudieron haber sido los caminos en la prehistoria, la verdad es que para acceder a este territorio tuvo que ser muy difícil, porque si seguimos el río Ésera nos encontramos con el congosto de Ventamillo, y si seguimos el río Isábena nos encontramos con las foces de Obarra. En cualquier caso, como se puede observar, son unas heridas enormes en las calizas que han hecho los ríos encajándose, y por tanto su tránsito por allí resultaba prácticamente imposible. En su lugar, ¿qué es lo que se han tenido que utilizar, o se tuvo que utilizar en la prehistoria para acceder a todo este territorio de aquí? Pues lo que actualmente se conocen como cabañeras, y que demostraremos a lo largo de la charla que fueron unas rutas ya creadas y horadadas por los propios colonizadores neolíticos de estos territorios. En este caso, en la imagen inferior derecha, lo que tenemos es el mapa de las cabañeras oficiales del gobierno de Aragón, y vemos cómo la propia cueva del Strox se sitúa en un lugar estratégico, en un cruce de caminos, en un cruce de cabañeras entre los senderos que llegan del sur a través del paso de las Aras o de el paso de la Muria, paso de las Aras o el paso de la Muria, que son los dos lugares que se utilizarían, las dos cabañeras que se utilizarían para pasar lo que es el gran macizo del Turbón a 2500 metros sobre el nivel del mar. El paso de las Aras, que es justamente de donde está tomada esta fotografía, en la que se sitúa perfectamente la cueva del Strox en un pasillo transversal entre el río Ésera y el Isábena, está a 1904 metros sobre el nivel del mar. Bien, y aquí lo que tenemos en esta imagen es un poco la evolución de los trabajos arqueológicos, o sobre todo la preparación de la cueva desde el 2009, que comenzamos con un pequeño sondeo de comprobación, hasta el 2019, campaña en la que hemos acabado y hemos perfectamente dejado recogidos bien los perfiles, bien entibados, con maderas y con polispán expandido. Y la verdad es que la evolución es evidente. En los primeros años, el primer año concretamente, la instalación eléctrica era deficiente. Posteriormente ya pusimos unas pantallas, colocamos lo que es una vagoneta de minero para sacar las más de 40 toneladas de piedras y sedimentos, que es lo que tuvimos que retirar para conocer un poco los entresijos de la propia cueva. También tenemos que decir que la cueva es un lugar muy frío y húmedo. En el interior hay una temperatura constante entre 8 y 9 grados, pero eso es cuando está todo el equipo de excavación dentro, con todas las luces encendidas. Y la humedad ahí es una altísima, del 98%. De hecho, muchos días después de tormentas, en el interior de la cueva prácticamente nos llueve, está llena de goteras.
Bien, la secuencia cronológica de toda la estratigrafía hay que decir que se desarrolla a lo largo del Neolítico con algunas pequeñas evidencias de época romana, pero lo que nos interesa sobre todo es situar la primera ocupación de la cueva, la primera fase que hemos denominado Trox 1, en donde tenemos un montón de dataciones, sobre todo sobre huesos humanos, sobre fauna o sobre semillas, y que sitúan la ocupación entre el 5300 y el 5000, es decir, en el último tercio del sexto milenio. Luego hay ocupaciones también a mediados del quinto milenio, que sería la fase Trox 2, o en el primer tercio del cuarto milenio y comienzos del tercero, que sería la fase de Trox 3. Bien, ¿qué es lo que nos hemos encontrado dentro para poder definir cómo ha sido, qué características ha tenido esta primera ocupación neolítica de las tierras altas del Pirineo? Bien, el proyecto es un proyecto multidisciplinar, es un proyecto en el que colaboran un equipo muy amplio, no solo de universidades españolas, también extranjeras, el CSIC, aunque está coordinado por la propia Universidad de Valladolid. En primer lugar, vamos a describir una serie de análisis micromorfológicos que se realizaron sobre los cortes estratigráficos, y para no detenernos mucho, vamos a ir un poco a los resultados. ¿Qué es lo que hemos hallado? Bueno, pues hemos hallado una abundante presencia de fitolitos, pero fitolitos especialmente de hojas y de tallos, de herbáceas. No hay evidencia alguna de inflorescencia, ni de frutos maduros. ¿Qué es lo que nos quiere decir eso? Lo que nos quiere decir es que esta cantidad de hierba, en definitiva, que se introdujo en la cueva, se introdujo en el momento en que pierden las flores, las hierbas pierden las flores y madura el grano. Eso ocurre en el Pirineo entre el 15 de junio y el 10 de julio aproximadamente. Estamos, por tanto, ante ocupaciones o el inicio de la ocupación de finales de primavera, principios de verano. El análisis de la industria lítica del conjunto de la cueva, realizado por nuestro colaborador y colega Nicolò Masuco, nos habla de que todo el siles que hay en la cueva procede del entorno. Es un siles cretácico fundamentalmente de coloración oscura, un siles paleoceno relativamente próximo y un siles, digamos, exógeno, bastante exógeno, de la depresión del Ebro. Bueno, pues desde estas tres zonas, la mayor parte del siles, como podemos observar aquí, procede del entorno inmediato de este siles cretácico o del siles oligomioceno de la depresión del Valle del Ebro. Digamos que la zona de tránsito entre este área de captación y esta otra del entorno de la cueva realmente ha tenido muy poca importancia en la configuración de los instrumentos del Trox. ¿Qué es lo que se mueve a partir o a raíz de esta evidencia en relación con la industria lítica? En principio no hay un aporte de material exógeno muy abundante. No se transporta un excedente de materia prima, por ejemplo grandes bloques, sino que se transportan pequeños núcleos, soportes en bruto o sobre todo instrumentos, objetos elaborados, ya manufacturados. Este set de elementos parece reflejar el transporte de objetos personales, objetos que se mueven con las personas. En este sentido, los materiales transportados, más que hablarnos de una determinada estrategia de aprovisionamiento de determinadas zonas o determinados entornos, lo que nos hablan es de una movilidad de los propios grupos prehistóricos. Una movilidad en un área relativamente bien definida, que estaría entre el Pirineo axial y el propio Valle del Ebro, con pequeñas aportaciones de zonas un poco más alejadas, pero son tan mínimas que casi son imperceptibles. Es un movimiento entre el Valle del Ebro y el Pirineo, un movimiento sur-norte.
Hay otra característica muy importante que tenemos en esta cueva, es la producción cerámica. La producción cerámica, con la producción cerámica, en primer lugar, lo que se crean son unos pavimentos. La cueva he dicho que es muy fría y húmeda, y lo primero que hacen los ocupantes de la cueva es sanearla. Y la sanean con un auténtico pavimento de cerámicas que tenemos aquí en la imagen y que en muchas ocasiones está dispuesta en 2 o 3 capas y que siempre aparecen los fragmentos en disposición plana. No hay, si se puede observar en la imagen, no hay ningún fragmento que esté en posición vertical, en posición digamos de pico, de punta. No, son todos los objetos, todos los materiales, como se puede observar, están en una disposición plana. Eso es una forma de sanear la cueva. Y sobre este suelo, sobre este pavimento de cerámica, es sobre el que se depositan después ese otro suelo que hemos comentado de herbáceas por encima. Bien, las características de esta cerámica, no me puedo detener mucho en ellas. Es una cerámica muy interesante, con evidencias de decoraciones impresas, incisas, acanaladas, boquiques. También hay, no muy abundante, pero hay cerámica cardial, y especialmente nos parece interesante un tipo de cerámicas decoradas probablemente con un hueso de conejo. Hemos hecho experimentos en este sentido y parece ser que este arrastre, esta impresión con arrastre pudiera ser realizada con un hueso de conejo, que es muy específico y propio y exclusivo, por decirlo de alguna manera, de Aragón. No conocemos este tipo de decoración más que en el yacimiento de Chaves, en la Cueva del Moro de Olvena, en el Esplugón, y es decir, un pequeño conjunto de yacimientos precisamente del Prepirineo y del propio Pirineo axial aragonés. Aquí tenemos algunos objetos y técnicas decorativas, boquiques, sucesión de impresiones, como queramos decirlo. Aquí tenemos el cardial pivotante en este caso, más ejemplos de peines impresos también, y la importancia que podemos otorgar a la cerámica de Tros es, desde un punto de vista cuantitativo, hay más de 53.000 fragmentos de cerámicos correspondientes o pertenecientes al Neolítico. El suelo concretamente de Trox 1, que es el suelo más antiguo, está formado por 17.385 fragmentos. Hay más de 200 recipientes, con un altísimo porcentaje de recipientes semicompletos y con la decoración completa, con lo cual nos aporta una capacidad estadística enorme para realizar tipologías y para establecer patrones y temas decorativos, y estamos precisamente en proceso de elaboración de un libro con esta enorme información cerámica que nos aporta la cueva. Por último, desde el punto de vista cualitativo, la importancia de la cerámica de Tros es que es fundamental para la creación de un marco de referencia estilístico. A partir del estudio de sus técnicas decorativas, probablemente podamos definir áreas de influencias y contactos, y por lo tanto de posibles procesos de neolitización y relación socioeconómica desde una perspectiva interpretativa e histórica. La constatación también de la zona aragonesa como un área de interacción y de contactos entre influencias continentales y otras costeras mediterráneas, se ve perfectamente esta característica. Y por último, constatamos que existe un gran desarrollo tecnológico de las colecciones cerámicas desde el inicio del Neolítico antiguo en la península ibérica. Otro de los registros en los que la cueva del Strox es absolutamente increíble es en el relativo a la fauna. En la tabla podemos observar la cantidad de restos tanto de mamíferos de talla grande y media, 15.000, microvertebrados, 3.300, aves, 280, en total 18.711 número
de restos. Bien, es cierto que aquí falta por contabilizar la última campaña, con lo cual nos iremos a bastantes más de 20.000. Si comparamos este registro con los datos que tenemos de otras cuevas, de otros yacimientos importantes del Neolítico, vemos cómo prácticamente estamos duplicando a la cueva de Chávez, que tiene 12.754 restos en el trabajo de Castaños de 2004, y se multiplican por varias unidades en relación con el resto de cuevas y de yacimientos importantes del Neolítico. Esto evidentemente nos ha hecho que abordemos el estudio de estos restos de fauna con una aproximación metodológica sumamente interesante, que parte de los análisis arqueoceológicos, frecuencias taxonómicas, perfiles anatómicos, perfiles de mortalidad, análisis de los datos métricos, las marcas, el análisis de las marcas de origen antrópico o animal. Luego que hayamos hecho una serie de análisis isotópicos, porque nos ha parecido interesante. Siempre hemos dicho desde que empezamos a excavar en la cueva, desde que vimos llegar a los rebaños de pastores por el paso de las aras, siempre hemos dicho que la cueva era una cueva de pastores trashumantes, y queríamos certificarlo a través de los análisis isotópicos del carbono y del oxígeno en la bioapatita del esmalte dental. Y por último hemos hecho análisis de paleoparasitología para documentar como algunas de las características de la gestión de estos rebaños, que se manifiesta precisamente en la cantidad y la calidad de los parásitos encontrados en el sedimento de la cueva. Bien, el primer detalle que podemos comentar es relativo a las aves, porque el registro de aves es absolutamente increíble, es enorme, hay muchísimos paseriformes, pero lo interesante es que hay una serie de especies, la curruca, los carboneros, los arrendajos, los autillos, el cárabo, el zorzal común incluso, que son especies, también el pinto vulgar, que son especies de bosque, de un entorno muy boscoso, que sería el entorno que se encontrarían los primeros pobladores neolíticos en el entorno. Pero hay otra cosa más interesante, y es la presencia de aves estacionales, como el cuco, el críalo europeo, como la codorniz, como el avión roquero sobre todo, o la golondrina común, que son especies que solo están en los Pirineos en el periodo a finales de primavera y hasta septiembre, es decir, en el periodo estival. Es decir, es un argumento más para añadir a la micromorfología que nos está hablando de esa estacionalidad de ocupaciones dentro de la cueva. Pero lo que nos resulta verdaderamente interesante es el estudio de los mamíferos de talla grande y media. Bien, en realidad en estos gráficos lo que queremos representar es la enorme abundancia de especies domésticas. Es decir, tanto de sus, de ovejas, vacas fundamentalmente, rondan prácticamente el 90% en cada una de las fases de ocupación. Y más en concreto tenemos que los ovicápridos rondan en las tres fases, a lo largo de las tres fases de ocupación de la cueva, entre el 75 y el 80-85%. Es decir, no hay que estudiar en ninguna universidad de mucho prestigio para darse cuenta que la actividad económica fundamental de los pobladores de la cueva del Strox era la ganadería de ovicaprinos. Bien. Se han hecho estudios muy interesantes sobre la edad de sacrificio de las ovejas, y podemos observar en la gráfica cómo aquí en la columna de los horizontales tenemos la edad de sacrificio de los animales de 0 a 6 meses en estas dos, los registros A y B, y de 4 a 8 años en la parte final de la gráfica. Bien, lo que podemos observar es que en Trox 1 hay un porcentaje altísimo de neonatos y de jóvenes o muy jóvenes, es decir, casi el 40% de los individuos estudiados son jóvenes o muy jóvenes. Sin embargo,
la gráfica cambia, se vuelve justamente lo contrario en cuanto a porcentajes en relación con los individuos de mayor edad, entre 4 y 8 años, que en TROX3, es decir, en los periodos más recientes del Neolítico, aumenta esta edad de sacrificio. Bueno, todo esto, ¿qué es lo que nos está diciendo? Lo que nos está diciendo es que hay un cambio gradual en la gestión de los rebaños desde el Neolítico antiguo. Hay progresivamente menos muertos de perinatales, hay un retraso en la edad de sacrificio de los animales, por tanto, esto lleva consigo un aumento de la capacidad reproductora y productiva de los rebaños. Por tanto, hay un mayor control sobre la época de cría, es decir, que los rebaños se planifican de tal manera para que la época de partos ocurra en las tierras bajas y por tanto, asistimos a un cambio del ciclo natural de reproducción de los animales, lo cual nos está indicando, ya solo por estos datos, la existencia de una práctica de movimientos en altitud desde el Neolítico antiguo. Pero esta práctica, que ya habíamos visto desde el punto de vista arqueológico, vemos también desde el punto de vista arqueobiológico en la fauna, lo hemos corroborado perfectamente con los análisis isotópicos del oxígeno y del carbono. El oxígeno está en relación con el agua ingerida por las ovejas y el carbono está en relación con el pasto, con la dieta consumida por las ovejas a lo largo, en definitiva, de su vida, y especialmente si el análisis que se hace del M2 fundamentalmente, del segundo molar, que crece a lo largo del primer año, es decir, en los 12 primeros meses, y tanto el oxígeno como el carbono queda registrado perfectamente en la bioapatita del esmalte de los dientes. Bueno, en una población ganadera ovina estante, las gráficas muestran siempre dos líneas paralelas, tanto la del carbono como la del oxígeno, es decir, el contenido de carbono en los pastos y el contenido de oxígeno, aunque difieran, es siempre paralelo, homogéneo. Mientras que el análisis que hemos hecho a dos de las ovejas con las que hicimos una transhumancia desde el Valle del Ebro a los Pirineos muestra cómo en los momentos en que el oxígeno registra los mayores índices, el carbono registra los menores, y conforme se va subiendo a lo largo de la gráfica, la tendencia cambia por completo. Esto lo que nos está diciendo, aquí vemos, estos son la diapositiva anterior, veíamos los registros de dos ovejas con las que hemos hecho la transhumancia, que sabemos que han hecho estos movimientos altitudinales desde el valle a la montaña. Sin embargo, en esta gráfica lo que estamos observando es el mismo fenómeno, pero en animales ya prehistóricos. El periodo estival, que sería la ocupación de Trox, puede reconocerse por valores máximos de oxígeno y valores menores de carbono. A la inversa, los periodos de ausencia, es decir, la hibernación en zonas de llanura, se reconocen por los valores bajos de oxígeno y los valores más elevados de carbono en época de invierno. Y lo que se observa en esta gráfica especialmente, eso es lo que observamos en estas dos gráficas, porque son los análisis del segundo molar, del M2. En esta otra lo que tenemos es que se ha analizado el M3 también, no solo el M2 sino el M3, y observamos cómo a lo largo del M2 este individuo ha estado estante, ha estado siempre en la llanura, mientras que en el segundo año ya estaba preparado para ejercer estos movimientos de transhumancia o altitudinales. Es lo mismo que ocurre en todos estos ejemplos, que ya son muestras prehistóricas. Se analizan el M2 y el M3. En el M2 vemos que son paralelas las líneas de carbono y de oxígeno, mientras que en el M3 es cuando cambian, cuando varían. Eso quiere decir que durante el primer año de vida han permanecido en las tierras bajas, no han realizado la transhumancia, y ya en el segundo año sí. Ha habido una ordenación, ha habido una planificación. Bien, es una evidencia directa
y científicamente comprobada de la práctica de movimientos verticales de ovinos en la prehistoria europea. Desde el punto de vista de la parasitología, hemos observado a lo largo de los 3 periodos de ocupación de la cueva la presencia de bastantes taxones en miltos, es decir, de paleoparásitos, hasta 7 taxones. No voy a detenerme en ellos porque sería muy complejo y muy largo. Sin embargo, lo que sí que es interesante es ver esta gráfica como en TROX 1 hay muy pocos individuos por muestra y hay muy poca variedad. En TROX 2 hay una mayor cantidad de individuos de parásitos por muestra y una mayor variedad también. Y por último, en TROX 3, es decir, cuando en el último periodo de ocupación es muchísima más rica la biodiversidad mintológica y es también muchísimo más abundante en la cantidad de individuos por muestra, lo que nos está indicando una mayor abundancia de los propios rebaños y una mayor interconexión entre el hombre y los propios individuos. Bien, en conclusión, las ovejas son los taxones domésticos predominantes desde el Neolítico Antiguo. La ganadería es la actividad económica prioritaria, ya lo habíamos dicho. Las pautas de sacrificio reflejan un control creciente sobre la época de cría, con el objeto de mantener rebaños mayores y aumentar la productividad. Queda demostrada, por tanto, la movilidad vertical estacional de los rebaños entre las comunidades neolíticas que vivían en nuestra área de estudio. Hay, por tanto, un mayor control del territorio y de las vías de comunicación. Y, por tanto, asistimos a una estrecha relación entre la neolitización de espacios de alta montaña y la actividad ganadera en este periodo. Un último detalle que queríamos comentar de la cueva es la presencia de huesos humanos en estructuras domésticas. Huesos humanos que además han servido durante bastante tiempo como reliquias y que casi todos ellos han sufrido un proceso de violencia inusitado. Aquí vemos algunos ejemplos de flechazos, de golpes, aquí vemos también huellas de flechazos en el interior de un temporal, lo cual quiere decir que atravesaría el temporal contrario y quedó fijado en el interior del temporal, en definitiva. No llegó a atravesar, sino que reventó el cráneo. Y tenemos otras muestras de violencia. Este es el propio cráneo el que apareció una huella de flechazo, pero que tiene también un golpe que llevó consigo la fractura de los huesos propios de la nariz y otro golpe en el temporal derecho. Apenas hay huesos largos y la parte de los huesos largos que quedan son siempre las epífisis, con huellas también de una extrema violencia. Tenemos fracturas del cráneo, marcas de desollado, de desarticulación, de descarnado, de señales de percusión, alteraciones térmicas, golpes, arrancamientos, alteraciones del canal medular. En definitiva, una suerte de violencia inusitada. Acabamos de publicar un artículo a este aspecto que acompañaremos a la documentación de la clase y que nos están indicando probablemente que la conquista del territorio, el conocimiento del terreno, para realizar este tipo de actividad económica tan desarrollada en este momento tan temprano de la neolitización de las tierras altas, probablemente sea la primera evidencia de neolitización en el Pirineo axial. Viene de la mano de una actividad económica bastante ya especializada, bastante compleja, y que para que se pudiera llevar a cabo se debió de controlar el territorio, conocer el territorio, y eso no fue fácil. Los primeros grupos que intentaron esta experiencia fueron agredidos, fueron sometidos a una suma violencia y probablemente luego sus huesos descansaron en el interior de la cueva, donde cada año volvían los grupos trashumantes y con esos mismos restos óseos realizarían una serie de rituales que nos cuesta incluso ahora mismo pensar.